los he convocado para denunciar una campaña que se está realizando desde las más altas esferas del poder en el Ecuador. Toda la maquinaria de comunicación gubernamental, porque no es estatal, gubernamental, contra una persona, en este caso contra mi persona. No soy la primera ni seré lamentablemente la última de las personas a las que le haga esto el gobierno nacional. En estos últimos días hemos visto el caso de Pocho Álvarez, Carlos Zorrilla, la Fundación Pachamama, antes Melissa Mora, los 10 de Luluncoto, y ya ni siquiera alcanzo a enumerarlos, los allanamientos en las casas de Fernando Villavicencio y la oficina de Clever Jiménez. Y sin embargo, yo creo que quien les habla tenía una particular complejidad para la maquinaria de violación de derechos humanos del gobierno de Rafael Correa. Tenía la peculiaridad de que me arropaba ante los ojos del pueblo ecuatoriano la memoria de mis padres. Eso le hacía muy difícil al gobierno de Rafael Correa vulnerarme. No que no lo hayan intentado. En este tiempo yo tuve mis derechos políticos, me retiraron los derechos políticos, los recuperé. Hubo misteriosos incidentes nunca aclarados de violencia contra mí, contra mi hija, contra personas de mi familia, que quedó, entre comillas, en uno más de los anales de la violencia delincuencial en el país. Sin embargo, lo que hacen ahora es extremadamente grave. Utilizan todos los medios de comunicación, los públicos y los incautados, para levantar una patraña sobre mí, metiéndose con lo más sagrado. Mi hermano, mi familia, Manolo Sarmiento, director, y Lisandra, los productores y directores del documental La muerte de Roldós saben, les consta cuánto tiempo para mí la muerte de mis padres ha sido un tema abierto. Cómo fui yo en muchos de los temas de la investigación, sobre todo el tema del Plan Cóndor, quien estuvo investigando y poniendo y señalando temas. Que en este momento se quiera hacer una campaña donde quieran desdibujar mi relación de respeto irrestricto a la memoria de mis padres, es perverso, pero es consecuente con la práctica fascista de un gobierno que primero deshumaniza a la gente que va a perseguir, los pone en el último peldaño de la especie para luego justificar la violación de todos los derechos. En estos días, todos los ecuatorianos hemos visto cómo desde la presidencia se justificaban unos allanamientos porque supuestamente alguien tenía los correos del presidente de la República y de personas cercanas a él, los correos electrónicos. Porque alguien podría divulgar esos correos. Se justificó un allanamiento en la madrugada a un hogar con niños. Y mis correos electrónicos, en la publicación del Telégrafo, se cita textualmente un correo electrónico que se cursaron dos personas, el señor Adam Isaacson de WOLA, que además es una organización que ha estado luchando precisamente contra los abusos de los derechos humanos en Colombia, que ha sido una organización que ha denunciado incluso políticas del gobierno de Estados Unidos en Colombia, hacia el señor David Holiday de la Fundación Open Society, que también ha estado vinculado precisamente con la lucha contra la corrupción y la apertura. Y ese correo que se dirigen entre ellos y que me copian a mí porque era sobre una visita mía del 7 de julio, ese correo es repetido textualmente, citado palabra por palabra, traduciéndolo en el diario El Telégrafo. Por lo tanto, señores, a mí sí se me metieron en mis correos electrónicos. Mi intimidad sí fue violada. Y además fueron publicados ni más ni menos que en el diario El Telégrafo, y toda la campaña que viene después
sale de eso. ¿Y por qué? ¿De qué gran pecado se me acusa? Por un pequeño proyecto que, como tanta gente que quiere lanzar una iniciativa afuera, busca financiamiento en ONG, como lo ha hecho mucha de la gente que ahora trabaja para el gobierno. ¿De qué se me acusa? De querer tener un archivo de documentos que ya existen, que tenemos. Yo fui una de las personas que dio documentos para el libro del Gran Hermano. Yo tengo documentos sobre la contaminación de los ríos de Tenguel, el envenenamiento de las aguas, la vinculación de la Paz Borja. Yo tengo documentos, obviamente, que pedí, además, siendo asambleísta, sobre los temas de los contratos petroleros, sobre el tema de la refinería del Pacífico. Y así como yo, hay varias personas involucradas en ese proyecto que tenemos documentos bien habidos de casos graves de corrupción de este gobierno. Y esos documentos no los queríamos para ser informantes de nadie, queríamos informar al pueblo ecuatoriano. Nuestro proyecto era un proyecto de divulgación, de mantener y preservar esa información, porque no queremos pues que nos pasa, como algunos periodistas que mueren y su archivo, misteriosamente, y sus archivos desaparecen. No, señores, nosotros queríamos preservar esa documentación. Nosotros queríamos, además, mantener las líneas de investigación. Y para eso, además, dijimos, vamos a otro lado, porque en el Ecuador, y lo acaba de demostrar el mismo gobierno, no existen las garantías mínimas para realizar investigación independiente. Por eso lo queríamos hacer, y por eso ninguno de nosotros se ha ido. Aquí estamos con la frente alta. Yo debo decir una cosa: si algo me dejó a mí, si con algo vivo, es con ese perenne dolor de no haber tenido respuesta sobre lo que sucedió con mis padres. Y ese mismo dolor, esa misma indignación, a mí me hace hermana de todos aquellos cuyos derechos humanos están siendo abusados. A mí me levanta indignación, me indigna todos los actos de corrupción, me indigna el mercurio en la sangre de los niños de Tenguel, me indigna el caso Blas Viejó, me indigna el caso de los 10 del Uruncoto, me indigna, señores, me indigna porque soy hermana de ellos. Yo me temo que hace rato el presidente Correa cree que él es la encarnación de la patria. Y por eso, a todos aquellos que no nos sometemos, nos dice traidores a la patria. Yo defiendo mi país, yo honro, he intentado toda mi vida, con los límites, con mis errores, con las equivocaciones que todos cometemos, intento cada día honrar la memoria de mis padres, y no solo honrar su muerte, sino honrar su vida, que fue una vida de servicio a los demás, que fue una vida de mirar de frente las cosas, que fue una vida de no callarse, que fue una vida de no tolerar la corrupción, y fue una vida de defensa de los derechos humanos. Si por eso me va a perseguir el presidente Correa, yo estoy dispuesta a ir a la cárcel, estoy dispuesta a ir presa, estoy dispuesta a lo que sea. No me he callado, no ha habido guiño del poder que les haya funcionado conmigo, no me voy a callar. Créanme, no me callé antes, no me voy a callar ahora, no me callaré después. No miraré para el otro lado. Aquí este país, quieren hacer en este país un país con miedo. Y yo, sin embargo, creo que uno de los errores del presidente Correa, que yo he visto en redes sociales y en otros espacios ahora, es cómo este país, por fortuna, no es el país con miedo y de rodillas que quiere el presidente Correa. Le agradezco a todos los que, de todas las formas que han podido, de ayer a hoy me han expresado su solidaridad. Crean que la solidaridad sí sirve, que la solidaridad, aunque sea una palabra, arropa, que la solidaridad vence el miedo, vence el dolor y vence la ignominia. Muchísimas gracias a todos, y dejo con ustedes a mis abogados, porque en este caso además se han cometido varios delitos, y son delitos que vamos a investigar. Hemos pedido al señor Carlos Ochoa
que nos diga si en este caso se cumple o no la figura del linchamiento mediático, la concertación de Andes con Fernando Alvarado a la cabeza, la concertación de Orlando Pérez, ex miembro de Alfaro Vive Carajo, director del Telégrafo, la concertación de TC Televisión, este medio que no ha sacado una sola nota respecto de la muerte de Fausto Valdivieso. Señor Carlos Cuellar, ¿por qué no saca un reportaje respecto de eso? Pero vamos más allá. Este mismo medio presentó a la madre de la niña violada en el caso Glass Viejó como una mujer deshonesta. Las declaraciones del pederasta de la Argentina, pero jamás publicaron una sola nota, pese a nuestros recurrentes pedidos de rectificación, de réplica, para que la madre de la menor pueda ejercer su derecho a defenderse. Todos estos medios, además de Gama TV, medios incautados que deberían ser vendidos para que ese dinero ingrese a las arcas del pueblo ecuatoriano y que están permanentemente entregados a una campaña de desinformación como convertidos en centina del régimen, estos medios hoy incurren en la figura del linchamiento mediático, ¿o no, Carlos Ochoa? O solamente el linchamiento mediático cuando se habla de Samán o de Glass Viejó, o solamente el linchamiento mediático cuando se habla de Garo Chiriboga. Queremos dejar claro que no tenemos la más remota confianza en este sistema judicial. Un sistema judicial que hoy persigue a los abogados, porque el doctor Juan Bisueta y Pedro Granja hoy estamos acusados de incurrir en el delito de rebelión. Nosotros, presidente Correa, igual que Mary Zamora, igual que los hermanos de Luluncoto, no nos vamos a ir de aquí, porque esta patria también es nuestra, señor presidente. Y queremos dejarle claro que aunque no creemos en su justicia, en una justicia terrible y patética, usted juró que iba a cambiarlo todo y todo lo ha dejado igual. Vamos a presentar hoy ante un fiscal, amparados en el artículo 386 del Código de Procedimiento Penal, como requisito de procedibilidad para ejercer acciones en sede penal y en sede civil, que el director del Telégrafo entregue el nombre del periodista que ha hecho esta nota. Que además, antes entregue toda la información relativa al señor Andrés Reliche, porque Andrés Reliche tendrá que probar que Marta Roldós ha prostituido su alma y se ha vendido a la CIA. Pero además de eso, queremos dejar claro ante todos ustedes que esta lucha en sede interna solamente es para agotar meros requisitos. Hoy mismo vamos a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidiendo medidas cautelares para precautelar la honra de Marta Roldós y su familia. Dejen de ser cobardes, dejen de ser infames, así como han protegido a Glass Viejó, dejen de perseguir a Marta Roldós por el grave delito de pensar distinto. No es la primera vez en nuestra historia que el envejecimiento de la política utiliza lo más sagrado que tenemos mis hermanas y yo para intentar dañarnos. Sin embargo, este envejecimiento de la política es algo a lo que uno no se acostumbra nunca. A Marta, los funcionarios y los trabajadores enajenados de los medios públicos la quieren destrozar por no callar. Por no callar las denuncias de corrupción de este gobierno. Y lo que es vergonzoso es que este mismo acto de asesinato de la persona de mi hermana que están intentando hacer, asesinato de la honra, asesinato del alma de mi hermana que están intentando hacer, es otro acto de corrupción más. Es un acto de corrupción delante de todo el mundo. Me pregunto si hay vista y paciencia de la sociedad ecuatoriana. Y mientras me pregunto eso, me duele atestiguar que esto ya pasó con Mary Zamora, que esto está pasando con los tíos de Luluncoto, que esto está pasando con Bonil, que esto está pasando con mucha gente. Aquí es un crimen no cultivar el silencio, aquí en este país. Yo no creo que las cosas no hayan cambiado en el Ecuador. Yo creo que en muchos aspectos las cosas han cambiado para peor. Rafael Correa no es el heredero de Eloy Alfaro ni de Jaime Roldós. Rafael Correa es el heredero de Ignacio Ventimilla y de León Flores Cordero. Tanto en el estilo represivo de su política como en su culto de corrupción, de enarbolar una nueva burguesía en el Ecuador. Ni mi hermana, ni Juan Carlos Calderón, ni el proyecto de comunicación que ellos tienen está aliado con la CIA.
quien está aliado con el capitalismo salvaje es Rafael Correa, desde el primer día de su gobierno. Y desde el primer día de su gobierno, a mi hermana Marta, cada vez que ella se atrevió a cuestionar los actos de incoherencia en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, los trolls de este gobierno ya le decían cómplice de los asesinos de tu padre. Esto es una campaña que empezó en el 2007 contra ella. Cuando todo el mundo callaba y ella tenía cometido el crimen de no callar, esto ya se decía. Por el simple, en esa época la lógica era, si no apoyas al gobierno, eres una traidora a la memoria de tu padre. Mi hermana jamás lo entendió así. El culto a la memoria de mi padre fue un chico de Luluncoto. Mi padre hubiera sido uno de los hijos de Luluncoto, lo fue, no lo hubiera sido. Mi padre también tiró piedras contra la dictadura. Y ahora resulta que utilizan su fantasma, y ahora resulta que utilizan su memoria para intentar destrozar a mi hermana. Es un crimen lo que están haciendo. Y es un crimen propio de una dictadura, de la peor de las dictaduras, una dictadura elegida democráticamente, es la peor de las dictaduras. A mí me conmueve mucho oír a Marta. Es decir, yo he tratado de decirle a Marta, cállate. Yo mismo le he dicho a Marta, haz silencio. Porque no quiero que le hagan daño. Porque yo sé cómo es el poder. Y este poder específicamente. Porque yo los conozco desde que tengo 11 años, este grupo gobernante, desde que Rafael Correa fue mi profesor de religión. Y ya era una persona absolutamente cerril y déspota desde su cátedra de religión. Yo conozco a esta gente. Y sin embargo, no puedo dejar de estar aquí apoyándola porque entiendo lo que la mueve, porque yo entiendo que ella se siente como la niña violada, presuntamente, por Blas Gijón. Es decir, es terrible lo que nos pasa en este sentido, ¿no? Porque nosotros somos deudos hace más de 30 años y nos siguen pisoteando. Es increíble que este gobierno que se diga de izquierda se dedique a pisotear a la gente que es de izquierda, que verdaderamente es de izquierda. Que este gobierno que ha ocultado a las mafias económicas de este país, porque es decir, este gobierno le ha sido muy fácil meterse con la familia Pérez del Universo. O sea, y uno dice, ¿acaso la familia Pérez del Universo son los grandes capitalistas de este país? ¿Dónde están los grandes capitalistas de este país? ¿Dónde están? Están invisibilizados. Están tan invisibilizados como los responsables de la muerte de mi padre cuando se dice la CIA lo mató. Ya, y después, ¿qué pasó? Sí, pero, disculpe, ¿qué se puede esperar en un país donde se le exige a un caricaturista que pruebe su caricatura? O sea, el hecho de Bonín creo que retrata a este gobierno, y creo que retrata además a un gobierno desesperado, a un gobierno que no quiere que nadie le cuestione su versión de los hechos, cuál es el sentido de la realidad. Este es un gobierno que quiere dar una versión de lo que sucede en el Ecuador, donde nadie más pestañee, ni siquiera le haga un dibujito. De eso se trata esto.